Imagina que dejas de ser persona y te conviertes en un simple número, un sujeto de estudio, un objeto desechable en nombre de la ciencia. Durante el siglo XX, bajo la máscara del progreso, se llevaron a cabo experimentos deliberados y atroces en seres humanos, hombres y mujeres cocidos vivos, niños expuestos sin saberlo a virus mortales, prisioneros infectados con peste bubónica y anthrax, soldados congelados hasta el borde de la muerte. ¿Qué tan lejos puede llegar el ser humano cuando no existen límites éticos? Ahora conocerás los experimentos más aterradores jamás realizados en seres humanos. La trágica historia de David Reimer, el experimento de John Money. David Reimer nació el 22 de agosto de 1965 en Winnipeg, Canadá, junto con su hermano gemelo idéntico, Brian. Sus nombres originales eran Bruce y Brian Reimer. A los 8 meses de edad, los padres decidieron someter a los gemelos a una circuncisión rutinaria para tratar una fimosis. El procedimiento para Brian fue exitoso, pero para Bruce ocurrió una tragedia. El médico utilizó un cauterizador eléctrico en lugar del método tradicional, con bisturí, y un mal funcionamiento del equipo causó una quemadura severa que destruyó completamente los órganos reproductores de Bruce. El tejido quedó carbonizado e irreparable, dejando al bebé sin genitales masculinos funcionales. Desesperados, los Reimer buscaron ayuda y en febrero de 1967 vieron a John Money, un psicólogo neozelandés radicado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Era un pionero en estudios de identidad de género y había trabajado con personas intersexuales. Money vio en Bruce la oportunidad perfecta para un experimento ideal. Un niño biológicamente masculino con genitales dañados, pero sin anomalías intersexuales, y un gemelo idéntico como control. Convenció a los padres de que reconstruir un pene era imposible en esa época, pero crear genitales femeninos era viable. Argumentó que Bruce podría vivir una vida feliz como niña si se le criaba como tal desde temprana edad. Los Reimer, manipulados por la autoridad de Money y su promesa de normalidad, accedieron. Bruce fue sometido a una cirugía para construir genitales femeninos rudimentarios. Fue renombrado Brenda y comenzó a recibir estrógenos para promover características femeninas durante la pubertad. Los padres fueron instruidos estrictamente: vestir a Brenda con ropa de niña, tratarla como tal y nunca revelar la verdad. Money supervisó el caso anualmente, publicando informes que describían el éxito entre comillas de la transición. Desde temprana edad, Brenda mostró signos de rechazo, prefería juguetes de niño, rechazaba vestidos y exhibía comportamientos masculinos como agresividad y dominancia en grupos de niñas. Money publicó artículos afirmando que Brenda era una niña feliz, influyendo en protocolos médicos para miles de bebés intersexuales. A los 14 años, tras un intento de los padres revelaron la verdad a Brenda. Inmediatamente rechazó su identidad femenina, cambió su nombre a David, dejó las hormonas estrógenas y comenzó testosterona. Se sometió a cirugías reconstructivas para revertir los cambios. Vivió como hombre, pero el trauma persistió: infertilidad, disfunción sexual y depresión crónica. David se murió el 4 de mayo de 2004, a los 38 años. Brian, quien había sido su hermano, había muerto 2 años antes. Estos dos suicidios argumentaban el daño psicológico profundo. El experimento no solo falló, sino que destruyó vidas. La trágica historia del experimento de inyección de células cancerígenas en el Wishy Chronic Disease Hospital. En los años 1950 y 1960, la investigación oncológica en Estados Unidos estaba en auge, impulsada por avances en inmunología y el deseo de desarrollar una vacuna contra el cáncer. Chester Southam, un investigador ambicioso que había realizado experimentos previos inyectando células cancerígenas, principalmente células HeLa, derivadas de Henrietta Lacks, sin su consentimiento, en voluntarios sanos, prisioneros y pacientes con cáncer terminal. Sin embargo, en pacientes sanos, las células cancerígenas eran erradicadas con el tiempo.
Southam hipotetizaba que esta diferencia no se debía solo al cáncer, sino a la debilidad general del paciente. Para probarlo necesitaba un grupo de control, personas debilitadas por enfermedades crónicas no cancerosas, como Parkinson, artritis o demencia senil. Aquí entra el JCDH, un hospital para pacientes crónicos, muchos de ellos ancianos, pobres y dependientes institucionalizados, a los cuales inyectó células cancerígenas vivas bajo la piel del muslo. Durante el verano de 1963, Southam y su equipo inyectaron células cancerígenas vivas a 22 pacientes. Estos pacientes eran ancianos, crónicamente enfermos y no cancerosos, muchos incapaces de dar consentimiento significativo debido a su estado cognitivo. No se les informó que las inyecciones contenían células cancerígenas. En cambio, se les dijo que eran una prueba cutánea para medir inmunidad general o simplemente una inyección de células para un estudio. Todos los pacientes rechazaron las células rápidamente, confirmando que la debilidad crónica no equivalía a la inmunodeficiencia oncológica. Ninguno desarrolló cáncer metastásico, pero el riesgo existía. Un rechazo lento podría haber condenado a muchas personas a tumores malignos. La trágica historia de los experimentos de sífilis en Guatemala. Tras la Segunda Guerra Mundial, las enfermedades de transmisión sexual representaban una amenaza significativa para tropas estadounidenses. El Dr. Cutler, un joven investigador ambicioso, dirigió el proyecto con colegas como Juan Funes, médico guatemalteco, y el apoyo del Ministerio de Salud de Guatemala. Entre 1946 y 1948, al menos 5.500 personas fueron involucradas en pruebas serológicas, es decir, análisis de sangre para detectar enfermedades de transmisión sexual, pero el núcleo del estudio fue la infección intencional de alrededor de 1.300 a 1.500 individuos sanos respecto a este tipo de enfermedades. Las víctimas incluían prisioneros en la Penitenciaría Central de Guatemala, soldados de bajo rango en cuarteles militares, pacientes psiquiátricos, niños huérfanos en orfanatos y trabajadoras sexuales. Los métodos de infección fueron brutales y variados para maximizar tasas de transmisión. Algunos se daban por exposición natural, es decir, infectaban a mujeres con sífilis o gonorrea y eran enviadas a prisiones para tener relaciones sexuales con múltiples reclusos. La inoculación artificial. Inyectaban o brotaban bacterias vivas de conejos infectados o humanos directamente en genitales, uretra, recto, ojos o boca. Para sífilis, usaban inyecciones en el aparato reproductor masculino. Para gonorrea, hisopos con cultivos en uretra. Y en pacientes mentales realizaron puncisiones espinales para inyectar bacterias en el sistema nervioso central, causando meningitis y convulsiones. Solo unos 700 recibieron penicilina o alternativas, a menudo de manera incompleta o tardía, para observar la progresión natural. Muchos fueron dejados sin tratamiento, sufriendo síntomas como úlceras, fiebre, dolor crónico e infertilidad. Al menos 83 personas murieron para 1953, aunque no todas directamente por las infecciones. El daño fue intergeneracional. La sífilis se transmite verticalmente, afectando a fetos y causando abortos, ceguera congénita o muerte neonatal. No hubo compensaciones individuales, dejando a sobrevivientes y familias sin justicia. La trágica historia de los experimentos de inseminación artificial y esterilización en campos de concentración. La obsesión con la pureza racial se formalizó en 1933 con la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Hereditarias. Se autorizó la esterilización forzada de unas 400.000 personas en Alemania. Entre 1940 y 1941, los buscaron métodos de esterilización masiva, baratos y rápidos, no quirúrgicos, para aplicarlos a millones sin matar inmediatamente. La inseminación artificial entró como método experimental. Inyectar esperma en mujeres esterilizadas para verificar si el procedimiento impedía la concepción o, en raros casos, para mejorar, entre comillas, la raza mediante embarazos forzados. En julio de 1942, a Karl Clauder,
se le dio la tarea de esterilizar masivamente, seleccionando de 150 a 400 mujeres judías y romaníes de 20 a 40 años, bajo pretexto de exámenes ginecológicos. Inyectaba irritantes químicos como formol, nitrato de plata y yodo en el útero y trompas para causar inflamación y obstrucción permanente. Para probar la esterilidad, realizaba inseminaciones artificiales con esperma de prisioneros varones, seguido de radiografías y autopsias. Muchas mujeres fueron inseminadas múltiples veces, sufriendo infecciones, hemorragias y muertes por fallo multiorgánico. A su vez, simultáneamente, Horst Schumann experimentó la esterilización por rayos X. Equipado con máquinas Siemens, irradiaba ovarios de mujeres y testículos de hombres con dosis altas, causando quemaduras graves, náuseas y esterilidad. Para verificar, realizaba inseminaciones artificiales de mujeres irradiadas o extraía esperma de hombres para realizar pruebas. Semanas después, extirpaba ovarios o testículos quirúrgicamente. Las víctimas eran principalmente mujeres jóvenes judías y rumaníes, seleccionadas por su salud reproductiva, pero también hombres y algunos niños. Se les engañaba con chequeos rutinarios o amenazas con gasificación. Procedimientos sin anestesia causaban un dolor extremo. Muchas desarrollaron peritonitis, sepsis o cáncer ovárico. Sobrevivientes reportaban infertilidad permanente, dolor crónico y traumas psicológicos profundos. Al menos cientos murieron directamente. En total, los experimentos médicos afectaron de 70.000 a 100.000 prisioneros. La trágica historia de la Unidad 731, el programa japonés de la guerra biológica y experimentos humanos. En los años 1930, el Imperio de Japón, impulsado por su expansión militarizada, buscaba ventajas estratégicas en la guerra contra China y potencias enemigas como la URSS y Estados Unidos. Inicialmente, los experimentos se limitaban a animales, pero pronto escalaron a humanos, justificados por el racismo imperial que deshumanizaba a chinos, coreanos y a otros como inferiores. De 1936 a 1941, la Unidad 731 expandió su red Ishii con sucursales en otras ciudades chinas. Las víctimas, llamadas Maruta, troncos de madera, para deshumanizarlas y evitar remordimientos, eran secuestradas. Principalmente eran civiles chinos, pero también coreanos, mongoles, soviéticos y algunos aliados occidentales. Incluían mujeres embarazadas, niños y ancianos para diversidad de datos. Al menos 3.000 a 12.000 personas murieron en instalaciones y miles más en pruebas de campo. Los experimentos eran meticulosos y científicos en apariencia, pero brutales, sin anestesia, con víctimas atadas. Estas incluían vivisecciones en vivo, disecciones de órganos sin anestesia para observar efectos patógenos, infecciones deliberadas, se inyectaba o se veían expuestas a enfermedades para observarlos hasta la muerte, seguida de una autopsia. La congelación y amputación, extremidades congeladas a menos 20 grados centígrados, descongeladas con agua hirviendo, amputaciones sin anestesia, reimplantes erróneos o intercambios entre sexos. De 1941 a 1945, la Unidad 731 aplicó sus hallazgos en misiones reales, liberación de pulgas o ratas infectadas con peste en aldeas chinas, contaminación de pozos y ríos con cólera o tifus, bombas de cerámica con patógenos, lanzadas desde aviones. Causaron epidemias masivas, estimaciones de 200.000 a 500.000 muertes civiles en China. La Unidad 731 causó al menos 3.000 a 12.000 muertes directas y cientos de miles indirectas, dejando trauma en China y Asia. La trágica historia del estudio de hepatitis en Willebroek. La Willebroek State School abrió en 1947 como una institución estatal diseñada para albergar a 4.000 niños y adultos con discapacidad intelectual severa, pero para los años 1950 y 1960 su población superaba los 6.000 residentes, en un espacio inadecuado, convirtiéndola en un símbolo de negligencia institucional. Las condiciones eran horrendas: hacinamiento extremo, falta de higiene, malnutrición,
infestaciones de parásitos y un personal insuficiente. Brotes constantes de infecciones, incluyendo hepatitis, shigelosis, infecciones respiratorias y parasitarias, eran comunes con tasas de mortalidad elevadas. Saul Krugman, un pediatra y epidemiólogo reconocido por su trabajo en enfermedades infecciosas, inició los estudios en 1955 al observar la alta prevalecencia de hepatitis en Willebroek. En esta época la hepatitis se consideraba una sola enfermedad, pero Krugman buscaba diferenciar cepas, estudiar su historia natural, transmisión y respuesta inmune y probar intervenciones preventivas como la gamma globulina. El estudio comenzó con fases observacionales, inyectar gamma globulina en algunos niños para comparar tasas de infección natural con controles no tratados. Pronto escaló a infecciones intencionales, justificadas por la seguridad relativa y el potencial para vacunas. El estudio involucró a más de 700 niños, principalmente de 3 a 10 años, en dos fases principales. La fase observacional: los niños recién admitidos recibían gamma globulina o placebo y se observaba la infección natural. La fase experimental: infectaban deliberadamente a niños con virus vivo. Los métodos incluían ingestión de chocolate contaminado con material fecal o inyecciones subcutáneas de virus purificado. Los niños desarrollaban síntomas leves, monitoreados en una unidad especial con mejor higiene. En 1971, Stephen Goldberg en The Lancet condenó el estudio como éticamente injustificable, comparándola con un experimento por infectar niños discapacitados sin consentimiento genuino, niños que no podían en muchos casos expresar el dolor ni la agonía que estaban experimentando, siendo uno de los experimentos más monstruosos jamás realizados. El estudio contribuyó a avances, como vacunas contra hepatitis, pero su costo ético fue inmenso: trauma en niños, desconfianza en la medicina y el cierre progresivo de Willebroek. Al final de este recorrido, por la oscuridad que la humanidad ha sido capaz de infringir en nombre de la ciencia, queda una verdad incómoda e inescapable. Estos experimentos no fueron obras solo de monstruos aislados, sino de sistemas, gobiernos e instituciones que en su momento justificaron el horror con la promesa de progreso. Espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima.